Hola, ¿qué tal? Soy Sonia Cruz, soy psicóloga y estoy especializada en apego, trauma complejo y violencias de género, en concreto violencias sexuales ejercidas contra las mujeres. Hoy vamos a hablar de un tipo de violencia de género que es muy frecuente, muy grave, pero está totalmente invisibilizado. Esto es la violencia sexual contra las mujeres. Pero cuando hablamos de violencia sexual, muchas veces tenemos en la idea, en el imaginario colectivo, una idea que no concuerda con lo que realmente es, con la realidad. Por tanto, hoy lo que vamos a ver en este vídeo son esos mitos de la violencia sexual que nos confunden a la hora de detectarla en consulta y qué enfoques de la intervención son necesarios para poder intervenir en esta violencia. Vamos entonces con los mitos de la violencia sexual, el perfil de violación auténtica, que es ese perfil, esa idea de violencia sexual que nos confunde porque tendemos a pensar que es la única violencia sexual que existe, la más grave y la más creíble, ¿no? Según este perfil de violación auténtica, ¿qué es lo que solemos pensar? Pensamos que el tipo de agresor que comete esta violencia sexual es un agresor desconocido que nos agrede pues, a altas horas de la madrugada, por la noche, en un lugar oscuro, que pues tiene algún tipo de adicción o algún tipo de enfermedad, ¿no? Se tiende a asociar como con un perfil de psicopatía, un depredador sexual o incluso a alguien racializado. De alguna forma pensamos que son hombres excepcionales, ¿no? Que no están en nuestro entorno cotidiano, ¿no? Nos han enseñado a protegernos de ese hombre que puede atacarnos por la noche, ¿no? También solemos pensar que ocurre en lugares aislados, pues a altas horas de la madrugada, por la calle o en un portal, y vamos a ver ahora cuál es la realidad. La realidad es que este tipo de agresor, según la macroencuesta de violencia de género del 2019 de España, es un agresor conocido. En el 50% de los casos es un amigo, alguien del entorno de confianza, en el 21% de los casos es un familiar y solamente en el 20% de los casos se trata de agresores desconocidos. ¿Quiénes son estos agresores entonces? ¿Quiénes son realmente los hombres que ejercen violencia sexual, ¿no? de nuestro entorno más cotidiano? Pues pueden ser familiares, parejas, exparejas, amigos, vecinos, personas de confianza, profesionales, profesores, entrenadores, jefes, compañeros de trabajo, de estudios. En realidad se trata de cualquier hombre que está en nuestro entorno más cercano, el que puede potencialmente ejercer violencia sexual contra nosotras. Realmente, según esta macroencuesta, solamente el 20% de los agresores se tratarían de hombres desconocidos y estos datos coinciden con estudios nacionales e internacionales que confirman estas estadísticas. Por otro lado, en cuanto al lugar en el que ocurren las violencias sexuales, lejos de ser en la calle, en lugares oscuros, ¿no? Por la noche, según la macroencuesta de violencia de género, en el 44% de los casos de violencia sexual fuera de la pareja, esta violencia sucedía en una casa, en un domicilio, tanto del hombre como de la mujer, como de un tercero. Puede ocurrir también pues, en bares, discotecas, lugares de trabajo, centros de estudios, en parque, ¿no? Pero no tiene por qué ser por la noche, como nos han de alguna forma hecho creer, y normalmente es una violencia que está extendida en nuestro entorno más cotidiano. En cuanto a las características de este tipo de violencia, se suele pensar que solamente es grave o denunciable si ha habido uso de la fuerza física o armas o intimidación o si ha habido penetración. La realidad es que la violencia sexual es mucho más amplia que todo eso. Ya en 2002, la Organización Mundial de la Salud definió la violencia sexual como todo acto sexual o la tentativa de consumarlo o los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseadas o aquellas acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, ya sea física como psicológica o como económica, ¿no? E independiente de la relación con el agresor, si es un agresor conocido o desconocido. Por lo tanto, la violencia sexual es mucho más amplia y abarca muchísimo más de lo que creemos a través de este perfil de violación auténtica, ¿no? Por otro lado, solemos pensar que esta violencia es poco frecuente, excepcional y puntual, es decir, que solamente puede ocurrir una vez en el caso de que te ocurra, ¿no? La realidad es que estamos ante una de las violencias más extendidas
que existen contra las mujeres. La Organización Mundial de la Salud en 2013 concluye que 1 de cada 3 mujeres somos víctimas de violencia física y o sexual por nuestra pareja o por personas diferentes a nuestra pareja. En España tenemos la macroencuesta de violencia de género del 2019, que es la encuesta más reciente sobre violencia sexual, y en esta encuesta se concluye que 1 de cada 2 mujeres somos víctimas de violencia de género, tanto por la pareja como fuera de la pareja, en algún momento de nuestra vida a partir de los 16 años. En cuanto a la violencia sexual, tanto dentro como fuera de la pareja, se concluye que el 14% de las mujeres mayores de 16 años la han sufrido. Y cuando hablamos de violencia sexual fuera de la pareja, bueno, pues en aquellas mujeres que tenían menos de 15 años, en el 14% de los casos, el agresor había sido un padre, un padrastro, y en el 27% de los casos otro familiar. En cuanto al acoso sexual, bueno, las estadísticas concluyen que el 40% de las mujeres mayores de 16 años lo hemos sufrido en algún momento de nuestra vida y casi un 20% de las que hemos sufrido acoso lo hemos sufrido antes de los 15 años. En cuanto a la violencia sexual que hemos sufrido las mujeres en nuestra infancia, hay un estudio de Félix López, un catedrático de sexología, que en el 97 y en el 2002 volvió a replicarlo. Concluyó que el 20% de la población había sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años. La edad de abuso se concluyó que estaba entre los 6 y los 12 años. En el 25% de los casos habían sido las víctimas mujeres, niñas, y en el 16% niños. El agresor en un 87% de los casos había sido un hombre y en el 50% de los casos estos abusos habían sido reiterados. ¿Esto qué es lo que nos hace pensar? Que la violencia sexual realmente está mucho más extendida de lo que pensamos, que además no se ejerce en la edad adulta solamente, sino que empieza de forma muy temprana. Y además hay una cuestión que es muy importante que sepamos como psicólogas y psicólogos, que es que cuando existe violencia sexual en edades tempranas, la posibilidad de revictimización en la edad adulta es muy alta. Estamos hablando de un 300% más de posibilidad de sufrir violencia sexual o física por parte de la pareja o por otras personas fuera de la pareja cuando hemos sufrido violencia sexual en edades tempranas. Por lo tanto, es fundamental poder tener estas gafas de violencia sexual, poder identificar en nuestros casos cuándo ha podido haber algún tipo de violencia sexual de cualquier tipo para poder tener una visión más estratégica del caso, ¿no? Y en cuanto a la violencia sexual que se ejerce contra la adolescencia, contra las chicas jóvenes y a través de las nuevas tecnologías, pues hay bastantes estudios recientes y en uno concreto se concluye que el 18% de las chicas menores de 17 años sufre violencia sexual a través de las TRICs, que son las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es un tipo de violencia cada vez más extendida, más presente, que tenemos que aprender a identificar porque está a la orden del día y es a través de las nuevas tecnologías desde donde se está ejerciendo la mayor cantidad de esta violencia en la población joven. Y si pensamos que estos datos representan una estadística muy grande, muy alta, mucho más de lo que pensamos, en realidad tenemos que cuestionarnos hasta qué punto reflejan la realidad, porque ya en el 2002 la Organización Mundial de la Salud nos indica que los datos revelados en encuestas o denunciados, las violencias denunciadas realmente representan solo la punta del iceberg. No estamos teniendo en cuenta en todos estos informes y estudios toda la masa de ese iceberg que está por debajo, que realmente es violencia no revelada, no denunciada, ya sea por miedo o por vergüenza o por culpa o porque no ha sido identificada. Porque realmente pensamos que hemos sufrido violencia sexual si la violencia coincide con este perfil de violación auténtica, pero si no, muchas veces pues no la identificamos y no podemos como poder trabajar esto en consulta porque no se entiende como violencia sexual. También solemos pensar que esta violencia solo ocurre contra mujeres jóvenes y atractivas. En realidad esta violencia sexual ocurre en cualquier etapa de la vida, no solamente contra mujeres que cumplen con un canon de belleza como el que esperamos, heteronormativo, ¿no? Que cumplen con esas pues expectativas de lo que es una mujer víctima, sino que ocurre pues contra cualquier mujer de forma diversa y no tiene nada que ver con pues cómo se presenta y cómo es físicamente, ¿no? Hasta aquí hemos visto que el perfil de violación auténtica
Habla de un tipo de agresor que parece que tiene que ser desconocido, con esas características de las que hemos hablado antes, que esta violencia solamente ocurre por la noche en lugares aislados, en la calle, que es poco frecuente y puntual, que es excepcional, que tiene que pues ejercerse mediante el uso de la fuerza física, la intimidación, las amenazas de muerte, y que solamente ocurre de forma puntual contra mujeres jóvenes y atractivas. Ahora vamos a hablar de qué mitos hay alrededor de las víctimas, qué se espera de ellas para que se considere esta violencia como grave, creíble y denunciable. En cuanto a cómo debe de ser nuestro comportamiento como mujeres, como víctimas, cuando sufrimos esa violencia sexual. Se exige de alguna forma, según este mito, que las mujeres reaccionemos de forma prácticamente heroica, que nos defendamos con uñas y dientes, que forcejeemos, luchemos, nos defendamos. Se exige de la víctima de violencia sexual muchísimo más que de otro tipo de víctimas, de un robo, ¿no? De violencia más física. Se espera que las mujeres tengan además pruebas físicas a través de heridas, de lesiones, que demuestren pues, esa resistencia física que en muchos casos no existe, porque ahora vamos a ver cómo es esa respuesta en situaciones de amenaza según la teoría polivagal. Entonces, si vamos a la teoría de Stephen Porges, que es un psiquiatra especializado en el sistema nervioso, en este tipo de situaciones en las que sufrimos amenaza, peligro y nuestra vida o nuestra integridad psicológica puede estar comprometida, tenemos tres tipos de respuestas ante una agresión. Por un lado, podemos luchar, podemos forcejear, podemos intentar resistirnos a esa violencia, pero si nuestro sistema nervioso, que es instintivo, ¿no? Esta capacidad de defendernos, entiende que eso no es posible, que no va a garantizar nuestra supervivencia, va a poner en marcha una respuesta de huida. Cuando no somos capaces de luchar, de resistirnos, de defendernos o de huir, o cuando eso puede ser más peligroso todavía, nuestro sistema nervioso pone en marcha una respuesta llamada congelación o bloqueo, que según Stephen Porges lo que hace es garantizar nuestra supervivencia, pone al cuerpo en piloto automático, parece que la mujer, que la persona pudiera estar consintiendo, parece que es una respuesta pasiva, pero en realidad es una forma de sobrevivir a eso que está ocurriendo, ¿no? Es una forma de protección frente a el poder conectar con el daño, tanto físico como psicológico, al quedarse la persona como anestesiada, ¿no? Como pudiendo sobrellevar lo mejor que pueda esa situación que está viviendo. Esta respuesta de congelación es la que más genera estrés postraumático y sentimientos de culpa. Va muy asociado a el estrés postraumático crónico. Las mujeres que sienten que no se han podido defender creen que en realidad consintieron, y esto no es casual, tiene que ver con este perfil de violación auténtica que en realidad piensa que si no te has defendido de esa forma heroica es que no has sido víctima de violencia sexual. Es fundamental que como profesionales podamos identificar que la respuesta más frecuente ante la violencia sexual en muchas ocasiones es esta, es la respuesta de congelación, y que podamos transmitir a nuestros pacientes, a nuestras pacientes, que en realidad no son respuestas pasivas y que son respuestas esperables ante este tipo de violencia. Por otro lado, tenemos otro tipo de respuesta que llamamos de adulación, en la que se pone en marcha al mismo tiempo una respuesta de lucha y una respuesta de bloqueo. La persona está nerviosa, está tensa, no quiere consentir esa relación, pero no siente que pueda hacer nada por pararla. En ese sentido, no hay una congelación tan total, sino que hay una respuesta complaciente en la que la mujer parece que está consintiendo, parece que está queriendo tener esa relación sexual, pero en realidad siente miedo a las consecuencias que pueda tener si dice que no, y por tanto a veces se da esta respuesta en la que parece que se está consintiendo, ¿no? Pero realmente lo llamamos adulación y tiene que ver con un mecanismo de supervivencia también. Y si seguimos con el comportamiento que tiene que tener la víctima para que esta violencia sexual sea creíble, denunciable y grave, y atendemos a
cómo es la denuncia o la revelación que hace la víctima después de sufrir esta violencia. Se tiende a pensar que una mujer ha sufrido violencia sexual si ha denunciado inmediatamente o lo ha contado tanto en el juzgado como en policía o alguien de confianza minutos después, horas después de haber ocurrido, y se tiende a pensar que cuanto menos tarda en revelarlo, más víctima es, ¿no? Más creíble es como su relato. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que según la macroencuesta de violencia de género en este estudio del 2019, solamente el 8% de las víctimas de violencia sexual denuncian la violencia que ha ocurrido. Es un dato bajísimo, estamos hablando de menos de 1 de cada 10. En cuanto a las razones de por qué este índice de denuncia es tan bajo, según la macroencuesta de violencia de género del 2019, la mitad de las mujeres no denunciaron por vergüenza, en el 36% de los casos por miedo a que no las creyesen y en el 30% de los casos porque pensaban que no tenía importancia lo que les había ocurrido, porque en realidad pues no era tan grave y su violencia pues no coincidía con este perfil de violación auténtica, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta la cifra de denuncias tan baja que existe en este tipo de violencia, porque si no corremos el riesgo a pensar que realmente no existe, que es algo excepcional, pero mucho más lejos de la realidad, ¿no? Es una violencia muy frecuente, muy extendida, pero muy poco denunciada porque todavía no tenemos la conciencia social, la suficiente sensibilización, ¿no? La suficiente tolerancia cero como para que las víctimas sientan seguridad a la hora de denunciar. Muchas veces cuando relatan, cuando cuentan lo ocurrido, como esta violencia ha sido ejercida por un hombre conocido del entorno, se encuentran pues, con el cuestionamiento de sus familiares, sus parejas, de sus amistades, de los y las profesionales que las atienden y de la respuesta judicial, ¿no? Se encuentran con una respuesta judicial que es revictimizante y además es algo que ya vemos en los casos mediáticos, ¿no? En los últimos casos que han salido a la luz, como bueno, pues la justicia todavía no está preparada para poder atender con garantías a las víctimas. Y, bueno, pues muchas mujeres no se atreven a denunciar porque no quieren pasar por ese calvario, por ese proceso en el que se vayan a sentir cuestionadas y no creídas, ¿no? Entonces, por eso el nivel de denuncia es tan bajo en este tipo de violencia. Todavía la sociedad no está preparada para entender de qué se trata realmente, las consecuencias en las víctimas y de poner el foco realmente en el agresor, que es quien tiene la responsabilidad sobre esta violencia, ¿no? Por último, en cuanto a cómo tiene que comportarse la víctima para que esta violencia sexual sea creíble, denunciable, grave, se tiende a pensar que las víctimas de violencia sexual vamos a encontrárnoslas pues, muy destrozadas, o llorando, o bueno, pues de baja, sin poder funcionar. Vamos a esperar de ellas un comportamiento muy estereotipado, ¿no? Por otro lado, vamos a esperar que esa afectación, ese daño sea irreversible. Vamos a creer que si realmente esto pasó, la mujer no se va a poder recuperar nunca, porque si se recupera de forma muy rápida, pues quizás no ha sido tan grave y realmente no ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no hay una respuesta universal ante este tipo de violencia, este tipo de trauma. Cualquier persona va a tener una reacción diferente ante una misma situación y eso va a depender de 3 factores. Por un lado, de la historia de apego y la historia de infancia que ha tenido esa persona, de sus recursos de afrontamiento. Va a depender del tipo de trauma, ¿no? Del tipo de violencia, si el agresor ha sido conocido, desconocido, si ha sido algo que ha ocurrido una vez o varias veces durante meses o durante años. Va a depender de la edad de la mujer, va a depender de las características de esta violencia sexual y va a depender también del apoyo posterior que esa mujer ha tenido o percibido o real, es decir, si se ha sentido segura como para poder contarlo o ha tenido que callarlo, o si lo ha contado y se ha visto revictimizada, ¿no? Y se ha visto culpabilizada. Entonces, vamos a esperar un impacto u otro en función de estos 3 factores, de la historia de apego, del tipo de violencia que ha ocurrido, del tipo de agresor y del tipo de apoyo que ha tenido la mujer. Además, otro de los factores que va a influir en cuanto a
qué impacto tiene en las mujeres la violencia sexual es el nivel de interiorización de esos mandatos de género a lo largo de su vida, ¿no? Si pues ha tenido un entorno familiar más machista o menos machista, si ha ido interiorizando, ¿no?, que las mujeres debemos de tener cuidado para que no nos ocurran este tipo de violencias, si somos culpables porque hemos provocado, por cómo íbamos vestidas, ¿no?, por lo que hemos hecho. Cuando la violencia sexual no se ajusta al perfil de violación auténtica, se suele poner el foco en la mujer más que en el hombre, en lo que ha hecho para provocarlo y en si realmente está contando la verdad o está denunciando porque tiene otro motivo por el cual, ¿no?, vengarse contra el hombre. Entonces se activan todos estos tipos de mitos, de estereotipos y cuando la mujer ha interiorizado esto a lo largo de su vida, el nivel de impacto de la violencia va a ser mucho mayor. Por otro lado, otra de las razones por las cuales no vamos a ver a una mujer destrozada, con muchísima sintomatología, llorando todos los días, ¿no?, con ese perfil esperado, ¿no?, de víctima, es por la respuesta de disociación. Tenemos una respuesta natural de supervivencia que hace que cuando tenemos un malestar inmanejable muy grande, necesitemos desconectarnos de él para poder seguir funcionando, ¿no? Entonces, la disociación lo que hace es ayudarnos a dejar a un lado lo que nos ha ocurrido, a negarlo de alguna manera o minimizarlo, a desconectarnos de las emociones que nos generan y también de cómo nos hacen sentir en el cuerpo. De forma que muchas mujeres se anestesian, tienden a olvidar lo que ha ocurrido incluso durante años y siguen funcionando como si no hubiese pasado nada. Y esto tiene que ver con la dificultad que tenemos de hablar sobre estos temas por ese miedo a no ser creídas, por ese miedo a ser revictimizadas y por tanto la disociación es un mecanismo muy frecuente que lo que hace es insensibilizar, anestesiar y hacernos funcionar como si nada hubiese pasado, ¿no? Otra de las razones por las cuales no vamos a encontrarnos con una mujer destrozada, visiblemente derruida, ¿no?, con sintomatología tan intensa, es porque tenemos una capacidad innata de sanación, que es lo que hace que podamos recuperarnos de cualquier acontecimiento traumático de una forma natural. Si no hay nada que lo interfiera, sobre todo cuando hay una historia de apego y de infancia más segura, o cuando no ha habido acontecimientos traumáticos muy grandes a lo largo de la vida, lo normal es encontrar que la sintomatología remite y que la mujer va a encontrarse cada vez mejor, sobre todo también si tiene apoyo especializado o apoyo por parte del entorno o familiar, lo esperable es que vaya remitiendo y que vaya funcionando con mayor normalidad. Resumiendo entonces, ¿cuál es este perfil de violación auténtica que nos hace pensar que la violencia sexual es solamente esta única forma de ejercerla? Tenemos en cuenta, ¿no?, el tipo de agresor. Creemos que es un agresor desconocido, excepcional, extraño, con algún tipo de enfermedad, que nos ataca por la noche, a altas horas de la madrugada, en lugares aislados, oscuros, en la calle, que es algo que solo es grave si ha utilizado un arma o si ha utilizado la fuerza física y si ha habido penetración. Por otro lado, pensamos que es algo poco frecuente, que es excepcional, que es puntual, que no nos va a ocurrir si tenemos cuidado, que solamente esto le ocurre en algunas mujeres, no a todas, ¿no? Y sobre todo si coinciden con ese canon de belleza, ¿no?, esperable, si son mujeres jóvenes o atractivas. Por otro lado, también pensamos que es una violencia creíble y que es grave si la mujer se ha defendido con uñas y dientes, si se ha resistido y por tanto tiene lesiones físicas por todo el cuerpo y lesiones vaginales, cuando la realidad es que en la mayoría de los casos de violencia sexual no existen lesiones vaginales y tendemos a pensar que las mujeres que lo han sufrido van a denunciar inmediatamente, van a contarlo enseguida y van a seguir ese procedimiento judicial. Y por último, también vamos a esperar que sean mujeres visiblemente afectadas, que no van a poder recuperarse nunca, que se van a mostrar muy dañadas
y no vamos a tener en cuenta todos estos elementos que he comentado antes de resiliencia, de recuperación y que se ponen en juego. Entonces este es el perfil de violación auténtica. ¿Qué es lo que hace? En mi experiencia como psicóloga atendiendo a mujeres víctimas de violencia sexual, que cuando la mujer viene a denunciar su violencia o a revelarla o viene a consulta, ¿no? A recuperarse tras ella, es lo que hace que si su violencia se ajusta a ese perfil, vaya a sentir pues que es más grave lo que le ocurrió, va a sentir culpa o no. Entonces, en función de cómo se asemeja esa violencia a este perfil, vamos a encontrarnos pues, más culpa o menos culpa, más probabilidad de denuncia o no, y más identificación como víctimas, ¿no? En mi experiencia, lo que yo me encuentro en la consulta es que cuanto más se acerca al perfil, pues menos culpa tienen, ¿no? Más posibilidad hay de que denuncien y normalmente también se encuentran con menos revictimización, sus procedimientos judiciales van más rápido, suelen acabar en juicio, ¿no? Y suele haber una sentencia normalmente condenatoria. Sin embargo, cuando los casos no se ajustan al perfil, los hombres no son desconocidos, no ha habido a lo mejor penetración o uso de la fuerza física, nos encontramos con menos denuncia, las mujeres sienten mucha más culpa, mucha más vergüenza, se encuentran con mucha más revictimización por parte del entorno y se encuentran con procesos judiciales, si llegan a denuncia, pues muy retraumatizantes, ¿no? Por tanto, es fundamental conocer este perfil de violación auténtica porque como psicólogas y psicólogos nos va a ayudar a detectarla en consulta. Muchas veces vamos a encontrarnos con mujeres que no se identifican como víctimas porque creen que su violencia sexual no es tan grave, no es tan importante, que no fue tan real o que en realidad ellas lo provocaron o fueron culpables de lo que pasó, ¿no? De forma concreta, si la violencia sexual no coincide con el perfil, vamos a encontrarnos con una culpabilización de las mujeres y una exculpabilización de los hombres, ¿no? Si el agresor no es un desconocido, es alguien del entorno, vamos a poner foco en la mujer y vamos a tender a pensar en qué es lo que hizo para provocarlo, su intención sexual, se va a poner el foco en si realmente la mujer había dicho que no de forma suficientemente intensa, si bailó o no bailó con el agresor, cómo se comportó con ese chico, con ese hombre previamente. Vamos a poner el foco en lo que hizo o dejó de hacer para que esta violencia ocurriese o no. Por otro lado, vamos a poner también mucho más interés en si la mujer miente por alguna razón y respecto al hombre se va a tender a pensar que en realidad fue provocado por la mujer, que en realidad él no pudo controlar sus impulsos sexuales, que a lo mejor había bebido o que a lo mejor es un hombre que tuvo muchos problemas en su infancia o que realmente es víctima de una conspiración contra él. Entonces, cuando la violencia sexual no se ajusta al perfil y es un hombre que pertenece al entorno más cercano y es un hombre, diríamos, totalmente ajustado al perfil de hombre, ¿no? que tenemos, no es excepcional, nos encontramos tanto en el entorno como en las propias mujeres como en los juzgados, nos encontramos con esta respuesta, ¿no? Una respuesta de culpabilización a las mujeres y de exculpación de los hombres. ¿Por qué es tan importante conocer como psicólogas y psicólogos los mitos de la violencia sexual? Porque estos mitos tienen tres funciones. Tienen la función de negar la violencia sexual, como no darle lugar, no entender que es una violencia extendida, tan frecuente, tan presente en la vida cotidiana de las mujeres. Tiene como función minimizar, quitarle importancia, quitarle gravedad, ¿no? A esta violencia. Y por último, tiene como función justificarla, buscar en las víctimas las razones de por qué ocurrió, por qué sucedió y buscar excusas respecto al comportamiento de los agresores. Y estas tres funciones que tienen los mitos al final tienen como consecuencia una situación de desigualdad que hace que las mujeres no podamos contarlo, no podamos identificarlo y por tanto no podamos sanarlo. Y eso lo que hace
es asegurar una situación de desigualdad por la cual, a través de este daño que recibimos las mujeres, ocupamos lugares de inferioridad, ¿no? De pérdida de oportunidades, y al final lo que está ocurriendo es que se está perpetuando esa situación de desigualdad de género que al final persigue cualquier tipo de violencia de género. Aquí es donde se ve el carácter cultural que tiene este tipo de violencia, que al final tiene como objetivo ejercer y mantener un dominio y un control sobre las mujeres, los niños, las niñas, las adolescentes, sobre su cuerpo, sus emociones, su mente, su identidad. Es un tipo de violencia que genera unas consecuencias devastadoras por las razones que hemos estado viendo antes, por el tabú que hay asociado, por el silencio, por la falta de condena total, ¿no? de los agresores y por tanto la satisfacción sexual es un factor secundario. Realmente esta violencia es otro tipo de violencia de género más, lo único que está sexualizada, pero tiene como objetivo dominar y controlar a las mujeres para que ocupen lugares de sumisión y de inferioridad frente a los hombres. Entonces, según las estadísticas, si 1 de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, y especialmente en el entorno clínico de consulta se habla de que 1 de cada 2, a mí me gustaría preguntaros cuántas mujeres creéis que pueden haber sufrido este tipo de trauma en su vida y que estáis atendiendo, ¿no? Muchas veces pensamos que no atendemos violencia sexual, que no estamos especializadas en ello, que nadie nos lo ha contado en consulta y por lo tanto no la vemos, pero la realidad es que está presente mucho más de lo que pensamos, está oculta y nuestra labor tiene que ir dirigida a poder transmitir que somos personas de seguridad, ¿no? Que nuestras consultas son lugares seguros, que no vamos a juzgar y que vamos a entender y comprender la situación para poder ayudar a las mujeres a poder contarnos lo que les ocurrió y por tanto hacer avanzar los procesos, ¿no? Porque muchas veces esta sintomatología tiene como origen este tipo de violencia, pero al no verla, no identificarla, no podemos ir justamente ahí, a su origen, para poder sanarla y poder liberarla, ¿no? Entonces, ¿cómo sería que pudiésemos ser consultas, espacios, personas de seguridad para las mujeres, para que cuenten lo ocurrido y que puedan liberarse de ese sufrimiento y poder recuperar ese control, ¿no? Sobre sus vidas y sus cuerpos? Bueno, y diréis, ¿y cómo hago yo para intervenir en este tipo de casos, ¿no? Bueno, de momento, después de este vídeo, yo creo que ya os habéis puesto esas gafas de violencia sexual tan necesarias, esa graduación mucho más concreta, ¿no? De lo que es las gafas de violencia de género y de género. Y eso ya es un plus, es algo que va a ayudar a que podáis detectar, que podáis identificar y sobre todo que cuando os cuenten, ¿no? Situaciones que a lo mejor son minimizadas o son negadas, vosotras podéis transmitir y vosotros esa comprensión y esa mirada totalmente libre de juicio, ¿no? ¿Qué necesitáis para poder hacer una intervención especializada, basada en buenas prácticas, segura, efectiva, de este tipo de violencia? Pues tener en cuenta 4 enfoques. Por un lado, el enfoque de género, por otro, el enfoque de apego, por otro, un enfoque de trauma y resiliencia y por último, un enfoque de no revictimización. Cuando hablamos de enfoque de género, pues ya tenéis parte hecho, ¿no? con lo que hemos visto en este vídeo, pero tenemos que atender también a que cuando intervenimos en este tipo de violencia, el enfoque tiene que estar centrado en la mujer. Ella durante su vida o durante los años en los que ha estado sobreviviendo a la violencia sexual, ha estado sintiendo que perdía su poder personal que perdía el control un poco sobre su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner muchísimo más foco en su ritmo, en su proceso, en que ella se sienta protagonista, en empoderarla, en que pueda ir sintiendo que puede recuperar ese poder y adaptarnos a lo que ella vaya necesitando. Por último, también tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene la violencia sexual en las mujeres a nivel de cuerpo, de emociones, de autoestima, a nivel de intimidad, sexualidad,
relaciones familiares, para poder tener una comprensión global de esta violencia y poder detectarlo, ¿no? En cuanto al enfoque de apego, tenemos que tener en cuenta que nosotras y nosotros como psicólogas somos figuras de apego terapéuticas, somos segundas oportunidades para que la persona pueda reparar las consecuencias de haber sufrido esta violencia sexual, sobre todo cuando ocurrió en la infancia, y que mostrarnos como figuras auténticas de seguridad, comprensivas, compasivas, es algo muy sanador, es algo que van a necesitar para poder reparar el daño, y que solamente nuestra presencia libre de juicio, que escucha, empática y con estas gafas de violencia sexual, ya solamente con este acompañamiento estamos reparando mucho más de lo que pensamos, ¿no? Por otro lado, muchas mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia presentan tipos de apego, tendencias más de apego desorganizado. Entonces, conocer también la intervención en cuanto a este tipo de apego es algo que puede ser muy estratégico a la hora de poder hacer pues un buen proceso, ¿no? Por otro lado, desde el enfoque de trauma y resiliencia se entiende que cualquier síntoma o malestar que presenta la mujer que ha sufrido violencia sexual es un mecanismo de supervivencia, es un intento de la persona de protegerse de lo que ocurrió y de sobrevivir, y por tanto ayuda mucho tener un enfoque que no sea patológico, que no ponga el foco en la enfermedad, sino al revés, ¿no? En la salud, porque la mujer está intentando, ¿no?, como protegerse y sobrevivir de lo que ocurrió. Tenemos que tener en cuenta que cuando la mujer ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, de forma temprana, como en el abuso sexual infantil, por ejemplo, vamos a encontrarnos seguramente con trastorno de estrés postraumático complejo, que es diferente al TEP, ¿no?, al trastorno de estrés postraumático simple, y que la intervención, por tanto, tiene que estar ajustada a este tipo de traumatización. Y por último, tener en cuenta que cuando las mujeres han sufrido este tipo de violencia, nos vamos a encontrar con ventanas de tolerancia mucho más estrechas, sus emociones van a tender a desbordarse con mucha más probabilidad o van a tender a desconectarse, por lo tanto tenemos que tener una estrategia de intervención basada en las técnicas de regulación emocional para ayudar a que puedan tener más capacidad de amortiguar sus emociones, porque muchas veces al estar disociadas y encapsuladas pues pueden despertarse ante cualquier estímulo y pueden hacer que la persona pierda el control de sus emociones, ¿no? Entonces, tener esta perspectiva, ¿no?, de esta estrategia de regulación emocional es algo muy, muy útil, ¿no?, en estos procesos. En cuanto al enfoque de no revictimización, ya hemos estado viendo cómo esta violencia es pues un delito de género que, igual que otros, ¿no?, hace que el foco se ponga muchísimo más en las víctimas, y por tanto tenemos que tener pues esto en cuenta, como el silencio, el tabú, el estigma forman parte de los síntomas, ponerlo encima de la mesa. Es muy útil trabajar con técnicas respetuosas y no invasivas, con técnicas más de abajo arriba, que partan del cuerpo y de la emoción y que vayan produciendo cambios a nivel cognitivo, porque muchas veces hay tantas defensas, tantas capas, tanta disociación, que la forma de poder acceder a la herida es a través de estas técnicas, pues, por ejemplo, la técnica de la caja de arena, la técnica de Playmobil, las técnicas de liberación emocional que parten del cuerpo. Son técnicas que nos ayudan a ir resolviendo de una forma segura pues los síntomas y las consecuencias del daño, sin que se estanquen los procesos ni se bloqueen. Y por último, dentro de este enfoque de no revictimización es fundamental tener en cuenta el autocuidado como profesionales. Nuestro autocuidado como psicólogas y psicólogos es una estrategia de intervención. Tenemos muchísimo riesgo de revictimizarnos al escuchar estos relatos, al acompañar estos procesos. A través de nuestra empatía muchas veces ayudamos, pero también nos desgastamos. Tenemos que tener en cuenta qué consecuencias tienen nuestros cuerpos, en nuestras emociones, estas historias, estos relatos que escuchamos, y poder tener una estrategia en la que nos podamos fortalecer y podamos mantenernos pues reguladas y poder acompañar y estar presentes como ellas se merecen, ¿no? Espero que os haya ayudado este vídeo a poder conocer un poco más acerca de la violencia sexual, a graduaros las gafas para poder detectar mejor estos casos e identificarlos, y os haya dado pistas
sobre hacia dónde debe ir la intervención y vuestra formación para poder ir dotando de vuestros procesos, de vuestra intervención, de las estrategias necesarias para poder ayudar a sanar este tipo de heridas.